Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 4 de diciembre del año 2023. Hoy saludando a quienes nos acompañan en la mesa, empiezo por Teresa Herrera, que está a distancia, allá en Piriápolis. Buen día, Teresa. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sigo, Miguel Brechner, buen día. Buen día, ¿cómo están? Martín Bueno, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Y Pablo Díaz, ¿todo bien? Buen día, Emiliano. Bueno, tenemos un par de temas acá de la agenda nacional para discutir con ustedes. Empezamos. La semana pasada, la fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Silvia Porteiro, archivó de manera definitiva la denuncia penal sobre la extensión de la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. La bancada de senadores del Frente Amplio había presentado en 2021 la denuncia que apuntaba a varios jerarcas de este gobierno por el acuerdo firmado con Catu Nassi. El fiscal Gilberto Rodríguez archivó el caso en noviembre de 2022, pero en febrero pasado los senadores de la oposición lograron que la justicia aceptara la nueva consideración, el reexamen de la causa. Bueno, ahora, el miércoles 29 de noviembre, Porteiro confirmó el archivo con argumentos coincidentes con los de su colega de primera instancia. Según este dictamen, en los hechos denunciados por el Frente Amplio no aparece ningún delito, sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables que, al no ser infracciones a la ley penal, se dejaron de lado. Al día siguiente, jueves, en una conferencia de prensa, el senador Luis Alberto Heber, que había firmado la extensión del acuerdo siendo ministro de Transporte y Obras Públicas, sostuvo que el archivo de la causa demuestra que el gobierno actuó bien en esta materia. 2 veces inocentes. Lo que queda demostrado que se actuó bien en aquel momento, que lo que hicimos fue conveniente para nuestro país y de alguna manera esperamos que aquellos que generaron esta infamia se traguen las palabras que insultaron nuestro honor, que no fue mancillado, porque no nos llevamos para la casa ninguna de estas acusaciones. El Frente Amplio, en tanto, aguarda ahora una respuesta a la acción de nulidad que presentó contra el acuerdo de extensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hablando con subrayado, el senador Charles Carrera resaltó que tanto la fiscal Porteiro como el fiscal Rodríguez reconocieron en sus fallos que en el proceso se cometieron una serie de arbitrariedades, desprolijidades por parte del gobierno. Eso, dijo, tiene incidencia en el ámbito de la justicia administrativa. Esto ha sido un acuerdo inconveniente y que no trae beneficios al país, sino todo lo contrario. ¿Y usted entiende que es revisable en un eventual gobierno del Frente Amplio? Sin lugar a dudas. Nosotros, siempre que haya elementos nuevos, se puede hacer llegar a la justicia. Y es eso que vamos a seguir trabajando. Cuéntenos cómo observaron esta novedad. El tema cierra una etapa larga de polémica crispada. No se agota del todo, por lo visto, de acuerdo a lo que decía recién el senador Carrera. Entonces, abogados, empiecen los abogados. No, creo que sí, no se agota el tema, por supuesto, pero le pone una apreciación a la parte penal, ¿no? Y creo que ahí hay que diferenciar, porque a mí mucho el tema de la parte de judicializar la política, los actos políticos, los actos de gobierno. No estoy de acuerdo con algo que se hizo, ir a hacer una denuncia penal. Creo que es cruzar una barrera que no está bien, no está buena. Porque acá lo que está discutiendo, una cosa, cuando está diciendo recién Carrera, decía, no me parece, no es conveniente, no es bueno para el país. Ahora, eso desde el punto de vista político es una opinión que él realiza, y eso después se analizará, y también analizará la gente si es conveniente o no es conveniente. Ahora, una cosa es que podemos estar de acuerdo que sea una concesión de 50 años más, una cosa es que eso políticamente pueda ser lo ideal, y otra cosa es que se ha cometido un delito. Y cuando hacemos la denuncia penal es un delito si se cometió. Capaz que la decisión era mejor otra decisión, que era más conveniente, puede ser. Ahora, hay que definir si hubo delito o no. Y cuando hablamos de delito, que en definitiva es lo que a la gente le termina quedando en su cabeza, porque cuando hacemos una denuncia penal contra una persona, sobre todo para un jerarca de gobierno, es
se llevó algo para su casa. Lamentablemente pasa por ahí la circunstancia. Bueno, el delito generalmente es porque hubo un provecho, hubo un beneficio impropio que se tomó o el gobernante o fue para alguien. Eso es lo que queda en la cabeza de la gente cuando hace la denuncia. Y ahora en la cabeza de la gente fue, no, la justicia dice que no hubo ningún provecho propio. Ahora, si esto es bueno para el país, es malo para el país, y bueno, yo creo que falta tiempo para saberlo todavía. Acá o se confían los gobernantes que tomaron una definición que para ellos entienden que es la mejor, porque si por algo la tomaron, o no se confían, que hubo irregularidades, que hubo un par de cosas que cometieron en el camino, que no se siguieron todas las formas, como es el informe jurídico, etcétera. Salió, es verdad, eso nadie lo duda. Ahora, de ahí a decir que se cometió un delito, hay una gran camino, ¿no? Yo iba a hablar con los abogados, pero se interpone Miguel. No, a ver. Está bien, así va más variada la discusión. Miguel. A ver, yo creo que la discusión, hay que separar el problema. Digamos, porque hay una denuncia penal, todo el problema se centró en la denuncia penal. Pero en realidad la denuncia penal, yo diría, es secundario. Me parece bien que está claro de que no encontraron cuál es el delito penal, por lo cual eso está cerrado. Pero la pregunta de fondo es la que hay que discutir y seguir discutiendo, es si está bien entregar el puerto por una cantidad de años impensable, en las condiciones que se hizo y con las excusas que se dieron. O sea, el silogismo de Heber no es real, no es que esto demuestra que hicimos bien, no, esto demuestra que no hay delito. El silogismo de Heber es muy malo. O sea, acá la discusión de fondo es si tiene sentido dar por 60, 80, 100, 120 años una concesión en base a una amenaza que le hacen a alguien. O sea, eso para mí, porque yo estoy seguro, digamos, de que no fue un error y una casualidad por la cual no pasó por el directorio del puerto, porque había que hacerlo rápido. ¿Por qué? No lo sé. Es muy desprolija la manera en que se hizo. O sea, y yo creo que hay que saber diferenciar. Las cosas están mal o bien. Y esto está mal. O sea, que no haya delito. Yo puedo decir, hay muchas cosas que hizo en el gobierno del Frente Amplio que estaban mal y tampoco hubo delito. Y también se trató de... Pero no había que haber hecho quizás tratar de hacer una regasificadora 10 veces más grande de lo necesario. Es una decisión equivocada. Y esto es una decisión equivocadísima, entregar el puerto. Sin lugar a duda que hay irregularidades, sin lugar a duda que hay desprolijidades, pero debemos centrar cómo es que hacemos para, sin discutir nadie, de la noche a mañana aparece un arreglo de 60 años de concesión, porque nos enteramos todos sin que nadie estuviera en la discusión, era un secreto bien guardado. Martín, ¿no? ¿Así? Ahora, segundo abogado. Leí el dictamen de esta reexamen, el dictamen fiscal, y es absolutamente contundente respecto al tema penal. O sea, es muy contundente y me parece que está bueno. En todo caso, lo que dice Miguel o no fue la perspectiva que planteó el Frente Amplio desde el punto de vista, diríamos, de dónde puso el foco. O sea, el foco lo puso en el tema penal, sí, prácticamente desde un inicio. Y bueno, y la verdad que hay dos dictámenes fiscales muy contundentes. Y bueno, y lo que decía Miguel también estoy de acuerdo. Y lo que dice Heber no es cierto. O sea, Heber lo que dice es como está el dictamen fiscal, lo cual, a ver, es muy bueno para estos gobernantes del Partido Nacional. ¿Por qué? O sea, se ha despejado de manera contundente que no hay ningún elemento que tenga vínculo con un delito. Ningún elemento. Ahora, no tiene nada que ver si es conveniente o no para el país. Nada que ver. Entonces, lo que creo que está bueno es que la discusión vuelva a su lugar. Y su lugar es un lugar de política y de gestión. Y se tendrá que... a partir de ahora, me parece, avanzar por esos lados. El Frente Amplio cuestionará si estuvo bien o si estuvo mal esta entrega al puerto, ¿tá? Y la manera que se hace, ¿tá? Del otro lado lo seguirán defendiendo con los dos argumentos que hay. Básicamente los argumentos son el cumplimiento de la ley, de una manera de interpretar la ley, y una amenaza de juicio. Son los dos argumentos que ha manejado el gobierno. El de cumplimiento de la ley yo creo que es un argumento interesante. El de la amenaza de juicio creo que no, porque a ver, los juicios por lo menos que los presenten. Yo pido lo mismo, por lo menos lo quiero haber presentado, o sea, la amenaza de un juicio en términos generales creo que siempre fue un muy mal argumento. El del cumplimiento de la ley creo que es un argumento bueno, si es que efectivamente esa interpretación es la correcta, elemento que absolutamente me excede. Y está claro que estamos hablando que es todo el mundo puerto, concesiones, es un mundo muy complejo.
muy complejo, donde yo me imagino que no hay ningún jugador que sea una Carmelita descalza. Todos los jugadores juegan fuerte ahí, es muy complicado. Y bueno, la verdad que creo que a partir de ahora, por lo menos, el tema penal sale de juego. Hay 2 dictámenes que dicen exactamente lo mismo y volverá a ser una discusión política. Teresa, falta tu punto de vista en esta primera ronda. Sí, yo comparto que el tema puede no ser penal, es contundente el dictamen de Fiscalía. Voy a abrir un paréntesis ahí. Me gustaría conocer la opinión de aquellas, sobre todo de un par de una parlamentaria y un parlamentario que viven hablando de que la Fiscalía está flechada hacia determinados lugares. Digo, a ver con qué cara, digo, estos 2 dictámenes tan contundentes, ¿no? Cuando oímos decir que, bueno, que todos los casos que vienen por contra el Frente Amplio, la Fiscalía los encajona, no los dictamina, ¿no? Digo, eso es un paréntesis, pero me parece que también es un tema de recibo. Con respecto a lo que está pasando ahora, con esto, bueno, también el dictamen es muy contundente en términos de que dice que eso no quiere decir que no haya habido malos manejos administrativos, etcétera, 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 ¿no? Lo dice bien claro el dictamen. En los hechos, en lo contencioso, todavía está por resolverse. A mí, sinceramente, me da mucho temor una cosa que se compromete al puerto por 50 años. Pero eso nomás, de entrada, ya me rechina. No puedo evitar que me rechine. Porque, es decir, pienso en una dimensión de 50 años, pienso en mis nietos, en los hijos de mis nietos, no sé, digo. Me parece que no corresponde, que no, por mucho que entiendo que los puertos implican obras importantes, manejos, infraestructuras que llevan su tiempo, todo, pero realmente no me cierra. Y por último, y también vinculado a lo primero que decía Fiscalía, a mí me parece que el tema de la judicialización de la política está demasiado extendido para todos lados. Ojo, porque no empezó el Frente Amplio judicializando la política, Antes también al Frente Amplio se le hacían denuncias penales de todo tipo. Entonces, me parece que es un tema para que reflexione sobre todo la clase política. No es un fenómeno uruguayo solo ese, ¿no? No, ni sin duda. Está muy extendido en el mundo. La costumbre de la judicialización de la política. Claro, pero a veces es como una especie de autolimitación de la propia clase política, ¿no? Es decir, ¿no pueden resolver los temas de otra forma? ¿No hay otra forma de resolver en la discusión política, en el manejo político, estas situaciones sin necesidad de involucrar a la justicia? Me parece que es una pregunta que hay que plantearse. Bueno, también hay que diferenciar los temas, ¿no? Hay temas que dan para hacer la denuncia y temas que no. ¿Pero cuál? ¿Sendoya? Pero estamos hablando de abuso de funciones, son cosas. Bueno, pero ¿cómo? No hay ninguna duda que en abuso de funciones hay que hacer las denuncias, no está en discusión. Termina en abuso de funciones Sendoya, como terminó, como se llamó, el Caballo. Como fue Lorenzo. Está bien, pero la esencia de la discusión, que es el manejo del Estado, no lo resolvemos. Yo creo que hay que diferenciar. El tema es son actos de gobierno, que esto es un acto de gobierno de definición. Ahora, el tema de los 50 años es mucho, es poco. A mí la verdad yo sería, creo que sería muy liviano de mi parte ponerme a decir 50 años es mucho o es poco, porque yo desconozco el tema realmente. La discusión fue poca, Pablo. Mi punto es que la discusión no se dio. Pero ¿sabés lo que pasa? Se le pasa a Miguel, que el gobernante está para gobernar y está para tomar definiciones. Sí, pero no las apuradas, ¿no? Demoraba 6 meses más, no cambiaba nada. Por algo el gobernante tomó esa definición. Sí, por algo tomó esa definición el gobernante. Vos tenés que defender. Pero no tengo que defender a nadie, porque yo no defiendo, yo no estoy para defender a nadie. Pero yo en una gestión, cuando yo entrego la gestión de 60 años de algo, tiene que estar sobre la mesa un poco más discutido. Esto no lo discutió nadie, ni siquiera el directorio de la institución que otorgaba. Eso es lo que para mí tiene que ver con una desprolijidad. Y déjame decir una cosa, yo creo que la sombra del dinero no se escapa porque la justicia haya dicho que no hubo delito. Porque es demasiado grande el contrato, entonces siempre va a haber ruido. Yo entiendo la necesidad que tiene mucha gente de hacer cosas, a veces las hace a las apuradas, a veces las hace por incapacidad, ¿viste? Las declaraciones es lo mismo. O sea, yo entiendo que hay cosas que
claramente pueden ser delito y tienen que ser denunciadas. Después hay una cantidad de otras que se han denunciado en este periodo y en el anterior de una manera absolutamente para judicializar, para hacer política fácil, que es innecesario. O sea, hay que discutir la gestión, y la gestión es buena o es mala. Yo quería poner un poquito de foco al paréntesis que realizó Teresa, que me parece muy importante. ¿Paréntesis? Sí, Teresa dijo, voy a decir esto de paréntesis, y hablé un poquito de fiscalía. A ver, en el oficialismo hay un par de jugadores que realmente le asignan a Fiscalía, que Fiscalía sabemos que tiene un montón de problemas, pero le asignan a Fiscalía un rol político. Dicen que Fiscalía está manejada de manera política y le dan al tema. Y creo que eso hace un daño institucional enorme. Y me parece bien hacer ese destaque de que hacía Teresa, y lo quiero reforzar, porque en este acto, en este momento tenés 2 fiscales de una fiscalía supuestamente cooptada y una cosa horrible, ¿no?, que están poniéndole, diríamos, un yunque al tema penal de manera contundente, lo cual demuestra claramente que estos básicamente son legisladores, ¿tá?, que hacen todo una especie de culebrón sobre Fiscalía. Primero demuestra que están equivocados. Fiscalía tiene un montón de problemas, pero lo que está claro es que no está cooptada políticamente por nadie. Tendrá problemas, habrá buenos fiscales, malos fiscales, dictámenes mejores o peores. Y creo que está bueno para que aflojen con el daño institucional que le hacen a Fiscalía, y recuerden que Fiscalía es un órgano del Poder Ejecutivo y tienen que empezar a atender, diríamos, lazos institucionales para que esto funcione mucho mejor. Levanta la mano, Teresa. Levanta gráficamente. Tengo ahí a la vista su mano amarilla, ahí, la manito puesta en Zoom. A ver qué pasa, Teresa. No, digo, le agradezco a Martín que recoja el guante de esto, porque yo creo que es un tema grave y creo que es un tema que ameritaría incluso una tertulia aparte, ¿no? Porque en realidad estos 2 personajes, como dijo recién Martín, creo que fue el término que usó, o actores o no sé qué, o jugadores parlamentarios, son los mismos que no se subieron al estrado el otro día, cuando el acto de los 50 años, ¿no? Estás hablando del acto de los 40 años. 40 años, perdón. 40 años del me Río quedé Negro. los 50 del puerto y le agregué 10. Que también, no sé, entonces a mí me parece, comparto lo que dice Martín. Yo acabo de suscribir como Mexevi una fuerte crítica a un dictamen de Fiscalía, digo, sobre otro tema. O sea que no es que todos. ¿Desde dónde fiscales, suscribiste esa crítica, dijiste? Desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que yo soy integrante del Comité de Expertas en nombre de Uruguay. De expertas independientes, aclaro, no expertas delegadas de gobierno. Y creo que, digo, dictamen, pero sobre otro tema, sobre un tema que tiene que ver con género, obviamente. Pero me refiero a que si Fiscalía no es químicamente pura, tiene fallas como tiene el sistema judicial en general, como tiene el sistema, vamos a no. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que hay una operación política gestionada desde Fiscalía y todo lo demás. Y comparto lo que dice Martín, le hace mucho daño a la institucionalidad. Y estos fallos demuestran claramente que eso es una mentira, grande como una casa. Y hay otros fallos también de otro tipo. Es decir, entonces, me parece que está muy bien que Fiscalía se haya pronunciado en esto, y me parece que el tema de fondo en esto es, yo también, a mí me excede, igual que a Pablo, yo no puedo decir si 50 años es mucho. Lo que dije que me da cosa pensar que nos comprometemos por 50 años. Digo, no sé, pero lo que sí me parece que tenemos que tener claro es dónde se discuten cada una de las cosas, porque eso es lo que le ubica a la institucionalidad como debe ser. Entonces, lo político se discute en el ámbito político, lo administrativo, lo de la justicia administrativa se discute en el ámbito de la justicia administrativa, y así sucesivamente. Si hay algo que tiene apariencia delictiva, bueno, yo no voy a ser quien diga no se puede denunciar, no se puede, pero me parece que se está exagerando con esto. Y lo que me parece, insisto, sobre todo que hace mucho daño, es manejar
mentiras acerca de instituciones, para cualquier lado que sean. Se quedan todos pensando acá. Silencio en la sala. De acuerdo. No, yo creo que hay denuncia contra Fiscalía, de que en Fiscalía se mueve políticamente, pero no tanto por el color político, que también hay parte de esas denuncias, sino lo que se está manejado es que Fiscalía se ha manejado de una forma despótica, manejado por Díaz en su momento, y que Díaz sigue teniendo el poder dentro de Fiscalía. No necesariamente que se siga una corriente política exterior, sino una corriente política interna. Y a su vez, lo que sí también se ha discutido, y sin ánimo de defender a nadie, son que hay filtraciones de Fiscalía, que siempre las filtraciones han ido para un mismo lado. Punto. Eso sí se ha manejado y eso es una realidad, que eso no se puede llegar a discutir. Que eso es una realidad. De ahí a decir que Fiscalía... ¿Qué es una realidad? Que las filtraciones que han existido de Fiscalía siempre han sido con figuras del gobierno. Perdón, no es las así. filtraciones. No es así. Ahora, de ahí a decir que Fiscalía juega... Pónganse los auriculares porque está interviniendo Teresa. Perdón. Ha habido filtraciones de todo tipo y además no hay ninguna certeza de que sean de Fiscalía, porque esos datos los manejaba la policía, los manejan los abogados defensores, los manejan los acusados. Entonces, es más, en este momento se está planteando si no se va a empezar a penalizar las filtraciones por parte de cualquiera de los operadores o de cualquiera de las personas que tengan acceso a esas informaciones. Por algo es, ¿no? Y después, de ahí a decir, continúo lo que estaba diciendo, de ahí a decir que Fiscalía está operando en contra del gobierno, yo eso no lo acepto, para mí no corresponde decir eso. Eso es una locura, no lo comparto. Martín, tú marcaste ahí no sé qué matiz. No, porque a mí lo que a mí me cuesta entender, Fiscalía tenía un montón de problemas este quinquenio. Un montón de problemas, de eso no hay duda. Ahora, es un órgano del Poder Ejecutivo. Y a mí me cuesta ver qué ha hecho el gobierno para designar un fiscal de corte, para alinear, para mejorar el trabajo, para hacer un montón de cosas. O sea, es como que es un órgano del gobierno, porque integra el Poder Ejecutivo, el cual el propio, yo no quiero decir el gobierno, pero sí... digamos, la coalición o parte de la coalición lo pone como el enemigo número uno, ¿tá?, al propio gobierno, y el gobierno no hace nada, diríamos, para que funcione institucionalmente como corresponde. Entonces ahí hay un juego, creo que las buenas figuras del gobierno se han dejado llevar por un juego de personas que creen en la conspiración permanente y toda una cosa, hasta el punto que pues el segundo tema que tenemos hoy en agenda aquí en la tertulia tiene mucho que ver con esto. Aparte de la manera en que se condena un lado y no se condena el otro y se aplaude el otro, todo una cosa muy, muy loca. Pero ahora lo vamos a ver. Cuando decir que integra el Poder Ejecutivo, en realidad depende funcionalmente del Poder Ejecutivo, no es que integra el Poder Ejecutivo. Bueno, es parte del Poder Ejecutivo. Sí, está bien, pero hay que aclarar a la gente que no es que no es una designación del Poder Ejecutivo fiscal, necesita tener una mayoría. Técnicamente es un servicio descentralizado. Es un descentralizado, técnicamente. Está bien, está veña, pero no. Pero ¿quién propone los nombres? La NEP integra el Poder Ejecutivo. La propone el Poder Ejecutivo, pero es un órgano que para poder llegar a tener al fiscal de corte tiene que tener una mayoría especial que lleve acuerdo de todos los partidos políticos. Estoy de acuerdo, pero parecería que ha habido muy poco esfuerzo por lograr eso. Bueno, a mí me corta de que no ha habido poco esfuerzo, lo que no ha habido es que no había consenso, que es distinto. Que esfuerzo hubo un montón, no se ponen de acuerdo. Bueno, no se nota. No se ponen de acuerdo. Creo que lo que están... Tema de olfato, y que hemos hablado que he consultado un par de veces a gente que entiende un poco más del tema, están esperando que se jubile Gomi y que venga el más antiguo, ¿no? Pero eso de vuelta es dejar que se muera el tema horrible, y que es horrible. Pero es no un tema de vuelta, es horrible. Pero es del Poder Ejecutivo. Horrible. Pero es del Poder Ejecutivo porque es el mismo ejemplo. Es que lo que vos me decís es como que la NEP no fuera del Poder Ejecutivo. Exacto. La NEP es una designación y sí, es autónoma. No. Sí, pero la responsabilidad política de que no está resuelto el tema del fiscal de corte es del que está ejerciendo el Poder Ejecutivo en este momento. Que no pudo lograr consenso, estamos de acuerdo. Para terminar, algo más a propósito de la noticia en sí, la noticia de la semana pasada, el archivo por segunda vez, ya de manera definitiva, de la denuncia penal. Yo creo que cierra un capítulo. Cierra el capítulo penal, eso es muy claro, y Charles Carrera y todos los que están con él van a tener que, si quieren seguir con el tema, tendrán que seguir por los ámbitos políticos. Sí, todos los demás capítulos están todos abiertos, todo. Y el administrativo. Sí, también. Teresa, sobre ese aspecto en particular. Comparto lo mismo, creo que va a seguir.
el capítulo penal se cerró, el capítulo puerto no se cerró. Bueno, pero Eso lo digo es- entre otras cosas porque escucharon ustedes lo que dice Heber, ¿no? Durante 2 años y 2 meses los senadores del Frente Amplio enchastraron nuestros nombres, ¿no? Eso. A ver, Y bueno, pero Heber lo dice que dos dice cosas. Sobre el Heber, enchastre perdón, del nombre. Perdón, lo que dice Heber, en realidad, digo, tiene mitad verdad. Podrá no tener sanción penal, pero vamos a ver qué dice ahora el contencioso, vamos a ver todo, bueno, todo este procedimiento a puertas cerradas que planteó Miguel, digo, hay toda una serie de cosas, digo, que a mí me parece que hay una parte que se cerró, pero a No, está bien, veces pero este tema del enchastre de los nombres, yo agregaría, es una característica de esta costumbre de recurrir a la justicia, ¿no? de judicializar la política. Pasa siempre, claro. esto pasa desde hace, no sé, décadas, ¿no? Cuando se va a la justicia, cuando un partido político, una bancada, un sector va a la justicia por un asunto político, de hecho, hay nombres que terminan enchastrados. pero Y por tenemos más- una larga lista de nombres todavía Pero por más abiertos. molesto que esté Heber, la historia va a terminar que Heber le entregó el puerto a Catonati por 60 años. Independientemente que haya sido o no haya sido un delito, eso es lo que va a determinar la historia. Podrá ser mala gestión, buena gestión, etcétera, pero es lo que va a quedar. Es como va a quedar que la presidencia de tal le dio la concesión a fulano o la presidencia de tal. Digamos, son las cosas que quedan. Si es un lío el puerto en los próximos años, todo el mundo va a recordar a Heber. A ver, yo puedo coincidir en que no está bueno cuando se judicializan ciertos temas de punita penal y se enchastran nombres, y en esa parte puedo coincidir con Heber. Ahora, lo que pasa es que Heber después siempre hace una de más que por lo menos él, uno se siente que lo toman de tonto. ¿Tá? Porque Heber lo dice literal, que el dictamen fiscal demuestra que fue conveniente para el país. Y eso es falso. Eso obviamente que no lo puede decir el dictamen fiscal, no lo puede decir nadie, es una discusión Ahora, la política. frase textual es, 2 veces nos declararon inocentes, queda demostrado que se actuó bien en ese momento y que lo que hicimos fue conveniente para nuestro país. A eso aludís. Exactamente, Está ¿verdad? bien. Si fue conveniente o no, digo, es una discusión política que podríamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que no se lo adjudiquen al dictamen fiscal. Por eso digo que el silogismo está mal. No, está bien. Hizo una interpretación política del tema, tiró barrio para su lado, hizo una interpretación un poquito más amplia de lo que es. Pero el es la reglamento que fiscal. siempre Sí, hace es la verdad. demás. Eso es verdad, está bien. Algunos ciudadanos Hizo nos política sentimos con- afectados desde el punto de vista de nuestra inteligencia cuando Sí. hacen interpretaciones Hizo amplias. Hizo política con el dictamen fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hizo política. ¿Sí? Cambiamos de tema. Algo similar o algún asunto que apareció en este primer tópico estará presente en el segundo. ¿A qué me refiero? Bueno, enseguida se enteran.